Señor dice en voz de uno de sus siervos en el Salmo 115, verso 1 al verso número 3. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Es importante que cada uno de nosotros en esta hora entendamos algo, que nada de lo que se va a hacer en este momento va a ser para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios nuestro Padre. Porque si usted no entiende esto, usted no va a ser edificado con la palabra poderosa de Dios. No se trata de usted y no se trata de mí, sino de Dios. Razón por la cual el apóstol Pablo quiere asegurarse de esto, diciéndole a Timoteo en su primera epístola, capítulo 1, versículo 17, y le dice: Timoteo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La gloria es para Dios, amén, no para nosotros, es para Dios. Ponga bien en su mente esto, porque de otra manera la palabra de Dios no va a trabajar en su corazón el día de hoy. La palabra del Señor va a ser presentada de la misma manera que fue presentada por los apóstoles de Jesucristo, acompañado por los hermanos en Cristo que fueron antes que nosotros. De esa forma se presentará la palabra en esta mañana. ¿Cómo la presentaron los apóstoles? El apóstol Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, Hechos capítulo 17. Cuando llega a la ciudad de Tesalónica, ahí se encuentra una sinagoga de los judíos. Como Pablo acostumbraba, él va y se reúne con ellos por más de 3 días discutiendo con ellos. Les estaba presentando de que por medio de las Escrituras era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Y les dice: este Jesús al cual yo les anuncio es el Cristo. Amén. Cuando Pablo se retira de Tesalónica por un tiempo, les escribe 2 cartas, 2 epístolas. Y cuando les escribe la primera epístola, capítulo 1, verso 1, lo primero que hace Pablo les recuerda que hubo hermanos con él predicando. Pablo, en el verso número 1, 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, Silvano y Timoteo, dice, refiriéndose o dirigiéndose a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo quiere asegurarse que sepan los hermanos, recordándoles: no fui yo solo a presentarles la palabra. Hubo hermanos en la fe conmigo. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegué a la ciudad de Tesalónica? Hechos capítulo 17, ¿recuerdan? En el verso 4 ahí estaba también Silvano, pero ahí está descrito con el nombre de Silas. ¿Recuerdan después de la opresión y la persecución que hubo? Tuvimos que salir hasta la siguiente ciudad, allá con los hermanos o la gente de Berea. Y en el verso número 14 dice, ahí estaba Silas y también estaba Timoteo, y ahí se quedaron porque seguía la persecución y la opresión en contra de mí por la predicación de la palabra. Pero la razón por la cual Pablo les escribe a los tesalonicenses es para recordarles en qué forma debe de presentarse la palabra. Capítulo 2,
versículo número 3 en adelante, dice la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, óigalo con atención usted el día de hoy. Así hablamos, yo Pablo, Silvano y Timoteo, no para agradar a los hombres. Yo no tengo ninguna intención, ni me importa lo más mínimo agradarle a usted en algo, porque la palabra de Dios se predica para agradar a Dios primeramente. Y dice el apóstol, sigue hablando diciendo, porque nuestra predicación, cuando nosotros se la llevamos a ustedes, nunca usamos de palabras lisonjeras. Ustedes lo saben, dice el apóstol. Nunca le dimos por su lado para hacerlos sentir bien, para convencerlos de algo. Dios no necesita utilizar lisonjas, ni tampoco nosotros encubrimos avaricia. Y dice Pablo, Dios es testigo de esto. Cuando les predicamos, nunca esperamos sacar ningún beneficio material de ustedes. No hay ningún interés de pedirles algo. Y sigue diciendo el apóstol, ni buscamos gloria de hombres, ni de ustedes, ni de otros. Aunque podríamos haberlo hecho como apóstoles del Señor, pero no lo hicimos. Si nosotros comprendemos que cuando recibimos la palabra de Dios, la debemos de recibir con un corazón humilde, entendiendo que yo no soy nada, el que lo es todo es Dios, quien me tiene misericordia, por lo cual me está compartiendo su palabra. Entonces vamos a lograr lo que mencionaba al principio con el Salmo 115. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Pedro se lo recalcó a los hermanos que habían sido dispersados por todas las áreas a causa de la persecución. Y les escribe para asegurarlos a ellos de esta información. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si vas a hablar otra cosa, mejor cierra tu boca. Habla la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al don que Dios les da. ¿Por qué razón? Lo dice Pedro. Dice la Escritura enseguida, para que en todo sea Dios glorificado, dice la Escritura. Cuando hablamos la palabra del Señor, el nombre de Dios es glorificado. Cuando yo le platique mi vida, mi historia y mis experiencias, el nombre de Dios está siendo honrado. Por eso termina Pedro diciendo, a quien pertenecen la gloria y el imperio es a Dios. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. El tema de esta mañana que fue designado está basado en la Escritura, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros ustedes, que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El tema de esta mañana, anunciar el Evangelio. La palabra que habló Dios en contra de Babilonia
en contra de la tierra de los caldeos en el tiempo del profeta Jeremías. Capítulo 50, versículo 2, nos ayudará a definir el verdadero concepto de lo que significa la palabra anunciar. Dice la escritura en el verso número 2, capítulo 50 de Jeremías: anunciar en las naciones y hacer saber, levantar también bandera, publicar y no encubráis, decir, tomad Babilonia, veres confundido, deshecho es Merodach, el rey de Babilonia, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. ¿Notó usted el concepto de lo que significa anunciar? Anunciar, dice el versículo, hacer saber, proclamen, den a conocer, no encubran, díganlo. Ese es el mensaje de anunciar. Cuando una noticia llega y una noticia es mala, esa noticia nos afectará inmediatamente, tal como le afectó al rey de Babilonia en el verso número 43, si usted sigue la lectura del capítulo 50. Dice el versículo: oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como mujer de parto. Una mala noticia no siempre es esperada. Una mala noticia nos ha alcanzado a muchos de nosotros sin saberlo. De la misma manera que alcanzó a un hombre rico en Lucas capítulo 12, versículo 19, mientras que él estaba hablando consigo mismo diciendo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, le llegó una mala noticia: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Las malas noticias llegan. Sin embargo, muchos están esperando la noticia, como Jairo, que lo describe la Escritura. ¿Qué noticia estaba esperando Jairo? ¿Qué es lo que quería saber? Él quería saber lo que estaba sucediendo en casa. ¿Cuál sería el fin de lo que estaba pasando en su familia? Lucas capítulo 8, versículo 42, tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Verso anterior, verso 41, razón por la cual, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. La descripción de Marcos capítulo 5, verso 23 dice: y le rogaba mucho al Señor diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Regreso a Lucas capítulo 8, versículo 49, porque él estaba esperando una noticia. ¿Qué va a pasar con mi hija? En el verso 49 llega la noticia. Un hombre que venía de su casa le dijo: tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Noticia que daña al padre, noticia que lastima a toda la familia. Lo podemos confirmar en el verso número 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. ¿Quién no va a salir lastimado con la pérdida de un ser amado, un ser querido en casa? Pero es una noticia. Sin embargo, Salomón, en uno de sus proverbios, nos comparte una información muy hermosa, capítulo 25, verso número 25, diciendo:
como el agua fría al alma sedienta, son las buenas nuevas de lejanas tierras. Note con atención, como agua fría al alma sedienta, son las buenas nuevas traídas de lejanas tierras. ¿Sabe usted de dónde venía Jesús en ese momento? De la tierra de los Gadarenos. A más de 10 kilómetros de distancia, pero en realidad nuestro Señor no vino a 10 kilómetros de distancia cuando le envía Dios para nacer aquí al mundo. Sino Juan capítulo 6, versículo 38, le decía a las gentes: yo he descendido del cielo. Y en ese momento estaba viniendo del área de los Gadarenos, y cuando viene, allí es donde lo encuentra Jairo, el padre de esta niña. Y después de que Jairo escucha la noticia: tu hija ha muerto, escucha otra voz diferente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando escucha la voz del Señor, escucha una noticia nueva, donde el Señor, cuando habla con Jairo, le dice, verso número 50, Lucas 8:50, no temas, cree solamente y serás salva. Trata de entender, poniéndose en el lugar de este padre que está dolido y está sufriendo la pérdida de su niña, y el Señor le dice: no temas, Jairo, solamente cree y serás salva. Aquí estamos enfrentando nosotros una situación donde las buenas nuevas nos hacen ir más allá de lo que nuestros ojos miran, de lo que nuestra mente comprende. Cuando el Señor te dice: tu hija va a vivir, no importa que tu hija esté postrada en una cama muerta, no importa que tú la mires muerta, si el Señor te dice vive, tú tienes que creerle. Tal como lo dijo en el verso número 52, el Señor dijo: tu niña duerme. No importa que el resto de la gente, según el verso número 53, hagan burla de las palabras del Señor Jesús. No importa que la gente se burle de las buenas nuevas y el aliento, como aquella agua fresca que nos ayuda en tiempos de sed, en tiempos de dificultad. Tenemos que creerle. Y en el verso número 54 en adelante, él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y mandó el Señor que se le diese de comer. Cuando se anuncia el Evangelio de Dios, se anuncian buenas nuevas. Y las buenas nuevas comenzaron desde el momento en que Dios pensó en nosotros. Las buenas nuevas comenzaron desde que Dios planeó incluirte a ti y a mí en su familia. Cuando hablaba con Abraham, Génesis capítulo 12, verso 2, 3 en adelante, diciendo a Abraham: haré de ti una nación grande. Voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldijeren. Y en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Allí vamos incluidos nosotros. Y sigue la escritura diciendo, Génesis capítulo 22, versículo número 18, después de que Abraham sigue en obediencia al sacrificio de su hijo y es detenido por el ángel enviado por el Señor, le recuerda las mismas palabras, pero ahora le añade una información extra a Abraham. Le dice a Abraham: déjame decirte cómo voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Y le dice: en tu simiente voy a hacerlo. ¿Cuál simiente? No en Isaac, sino que se refiere, Gálatas capítulo 3, versículo 16,
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cómo planeó Dios bendecirnos a nosotros? Por medio de Cristo. Allí está la bendición. Las buenas nuevas continuaron cuando nuestro Señor Jesucristo nace. Lucas capítulo 2, versículo 10 en adelante, escuchamos la voz de un ángel hablando con unos pastores diciendo: no temáis, porque he aquí, oigo nuevas de grande gozo para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién es? Jesús. Eran buenas nuevas, las buenas nuevas por medio de Cristo el Señor. Continuaron cuando el Señor comienza su ministerio, dándole aliento y esperanza a las gentes del mundo. Las buenas nuevas continuaron cuando Cristo resucita de entre los muertos. Y las buenas nuevas continúan hasta el día de hoy, porque en su nombre se predica el perdón de los pecados. Esta es una buena noticia. Amén. En Cristo Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 32, dice: y a nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Quiénes son nosotros? Verso número 2. Bernabé y Saulo, quien también es Pablo. ¿Quiénes son nosotros? Verso número 5. Tenían también a Juan de ayudante, pero en verso número 13, Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. De manera que en Hechos capítulo 13 tenemos solamente a Bernabé y a Saulo. Y están presentando y hablando acerca del Evangelio. ¿Qué estaban anunciando? La promesa. ¿Qué promesa? Verso 33, la que Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Qué hijos? Respuesta en el mismo verso, a nosotros, dice Pablo. ¿Cómo cumplió su promesa? Resucitando a Jesús. Y verso 38, gracias a esto, sepan pues esto, varones y hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, gracias a la resurrección del Señor, ahora se nos anuncia a nosotros el perdón de los pecados. Las buenas nuevas del Evangelio, ponga atención en esto porque va a doler un poquito en el corazón. Pero si usted sabe que es la palabra del Señor, usted va a respetar lo que venga de su santo libro. La palabra del Señor enseña que las buenas nuevas del Evangelio no se enfocan directamente a la sanidad de nuestro cuerpo. Los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo en su tiempo y realizados por los creyentes en el Señor en su momento, tenían propósitos bien definidos. Número 1, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ya estaba profetizado, ya estaba dicho que iban a llevarse a cabo sanidades y obras milagrosas por la mano del Señor. Razón por la cual tenía que haber sanidades, según la Escritura. Dice Mateo capítulo 8, verso 16 en adelante: cuando llegó la noche, le trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Note con atención, ¿por qué sanó a todos los enfermos? La Escritura dice, y no Mateo, Isaías primero, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, capítulo 53, verso 4, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
El Evangelio no tiene el propósito principal de sanar nuestro cuerpo de las enfermedades físicas. Número 2, el propósito definido de las sanidades fue para comprobarle al mundo que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía poder para perdonar nuestros pecados. Dice la Escritura, Lucas capítulo 7, verso 22, verso 20 en adelante. Juan el Bautista quiere asegurarse bien de esto, razón por la cual envía 2 de sus discípulos como mensajeros para hablar con el Señor, y le preguntan a los discípulos: Señor, de parte de Juan, dice, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Y sucede en el verso número 21, noten, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Pero note con suma importancia la última información que le envía a decir a Juan el Bautista. Pero díganle también esto, díganle esto, que a los pobres les es anunciado el Evangelio. No le digan nada más de las sanidades, porque Juan sabe que se está cumpliendo lo profetizado por Isaías. Díganle, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Las buenas nuevas de Dios nos bendicen con algo más importante que nuestra salud física. Es difícil para muchos de entenderlo porque es todo lo que están buscando. En Marcos capítulo 1, versículo 33, noten lo que sucede a la puerta de la casa del apóstol Pedro. Dice la Escritura que se agolpó todo el pueblo. Todo el pueblo vino a la casa de Pedro. ¿Por qué se juntó todo el pueblo allí? Porque supieron y escucharon que Jesús había sanado a muchos, incluyendo también la suegra de Pedro de una fiebre. Cuando viene la gente del pueblo y se agolpa a la puerta de la casa de Pedro, verso 34, dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Al siguiente día, capítulo 1, verso 40, estando en la sinagoga de ellos, vino a él un leproso y también fue sanado. Verso 43 y 44, después de ser sanado, el Señor le encarga rigurosamente una cosa que hiciera. Y le dijo: no lo des a conocer, que yo te he sanado. Ahorita vamos a descubrir la razón por la cual Jesús no quiere que lo divulgue, que lo dé a conocer. Y también les recuerda la información dada desde el tiempo antiguo por Dios, por medio de Moisés a su pueblo, en relación a las reglas de los leprosos. Y les dice: ve y haz conforme a lo que tienes que hacer para la expiación, de acuerdo a las reglas que dio Moisés al pueblo de parte de Dios, porque ahora ya eres limpio. Y este hombre lo primero que hace es empezar a divulgar: he sido sanado por la mano poderosa de Jesucristo. Le digo: Señor, no digas todavía. No digas todavía. ¿Por qué razón? ¿Qué estaba pasando en la casa de Pedro? Está amontonándose la gente. Si se amontona de mala gente, no me van a dejar seguir andando por los pueblos, los caminos, las aldeas, para dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio no es para sanar tu lepra, no es para sanar tu fiebre, es para ofrecerle al mundo que hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Entonces, verso 45, Marcos 1:45, comenzó a publicarlo. Es que, hermanos, este hombre se parece a muchos de nosotros. ¿Por qué abrió su boca, hermano? ¿Por qué abrió su boca? No le dijimos que se callara.
que no me aguanto, hermano. Así le pasó a este hombre. No digas nada. Verso 45, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar lo sucedido. Noten por qué razón el Señor decía, espérate. Razón por la cual venían a él de todas partes. Que tanta gente vendría, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. De toda la gente que se amontonaba, sino que se quedaba fuera en los lugares desérticos. Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante, después de algunos días, se tuvo que ir el Señor, se alejó. En otras palabras, también yo tengo que alejarme, porque algunos de ustedes no dan tiempo de respirar. Usted se tiene que alejar porque no lo dejamos tranquilo. El Señor se retiró. Y cuando entra a la ciudad nuevamente, ¿saben qué pasó cuando supo la gente que regresó? Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante, Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días, se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchas. ¿Qué querían? El verso 3 se repite nuevamente, no lo puedes ocultar, ni siquiera sabes actuarlo. Se ve luego lo que estás buscando. Verso número 3. Es traído luego ante él un hombre enfermo paralítico. ¿Cuál fue la razón por la cual lo trajeron al Señor? ¿Cuál cree usted? Pues que lo sane. Sin embargo, Jesús comienza a darles a conocer el propósito principal del Evangelio. Hay algo más importante y más urgente que tu salud física. Hay algo más importante y más urgente que tu cáncer, tu parálisis, que todo lo que estés sufriendo. La sanidad de tu alma, la sanidad de tu hombre interior, porque es eterno. Ese continúa. Y si no se prepara para morir el cuerpo con el hombre interior, sin estar bien preparado en la mano del Señor, si sigues sufriendo con cáncer y no aceptas al Señor y no aceptas el mensaje del Evangelio, aparte de sufrir tu cáncer, seguirás sufriendo eternamente. Razón por la cual se prepara el Señor para hablarles y darles a entender con claridad cuál es el propósito del Evangelio. Verso número 5 le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y cuál sería la cara de todos los que estaban ahí? Lo que queremos ver es que levante al paralítico. Y los hombres más religiosos, los escribas y los que estaban ahí, empiezan luego a pensar, así como usted critica a los hermanos que están sirviendo de buen corazón muchas veces. Mira ¿qué está hablando este? ¿Qué cosas dice? Blasfemias dice. ¿Quién tiene poder sino para perdonar pecados sino es Dios? Pero en su infinita capacidad que Dios le dio a su Hijo Jesucristo como ser humano, conociendo los pensamientos y las intenciones del corazón de ellos, les dice, estáis caminando en vuestros corazones, ¿qué estás pensando? A ver, ¿qué es más fácil decirle a este hombre, al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Y la gente de seguro estaba pensando, no, pues es más fácil decir, te perdonan los pecados. Hasta yo lo puedo decir. Nadie lo ve. Pues para que sepan ustedes que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar los pecados. A ti te digo, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se levantó, tomó su lecho y salió delante de todos aquellos hombres, de tal forma que los que estaban ahí se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Haga el esfuerzo de entender que Jesús no vino para sanar sus enfermedades directamente, fue parte del plan de Dios.
El apóstol Pablo, según Hechos capítulo 28, verso 28, tenía el don de la imposición de manos para sanar enfermedades. Sin embargo, 2 Corintios 12:8 dice que tenía una enfermedad en el cuerpo y no podía ni él mismo sanarse. Le pidió a Dios 3 veces: sáname, Señor, sáname, sáname. Y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te sano. Tienes el poder de sanidad, pero no tienes permiso de usarlo, porque el poder de sanidad fue utilizado con un propósito bien definido, que lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 20. Iban confirmando por medio de las señales que hacían con su predicación de que Dios estaba obrando con ellos. Iban confirmando la palabra a través de los milagros poderosos. Timoteo también estaba enfermo. ¿Se acuerdan que estaba enfermo, hermanos? De su estómago. Y no fue sanado. Trófimo, 2 Timoteo 4:20, dice Pablo: lo dejé en mi lecho, lo dejé enfermo. Óyeme, si tienes el don de sanidad, ¿por qué no lo levantas? Porque no era el propósito de Dios. No era el propósito de Dios. Ahora, si alguien piensa y dice: hermano, pero Dios todavía tiene poder. Claro que tiene poder. Él sigue controlando y sigue haciendo lo que Él quiere. Amén. Dice la Escritura, Filipenses 2:27, Epafrodito estuvo enfermo de muerte, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Y por qué tuvo misericordia de él? Porque Epafrodito tenía en su corazón visitar a los hermanos, ayudar a los hermanos, apoyar a los hermanos. Y Dios le concedió levantarse de ese lecho de muerte. Si Dios quiere, puede levantarte. Claro, tiene poder. Pero no es el plan de Dios en el mensaje del Evangelio. No es el mensaje de Dios. Solo si viniste a ser sanado hoy, lo siento mucho, te vas a ir igual enfermo. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque tu corazón no está puesto en lo más importante. ¿Cómo te va a ayudar Dios? Vamos a ir cojeando otra vez. Ni modo. Las buenas nuevas del Evangelio, hermanos. Voy a parar ahí porque hay una parte más fuerte, ¿no? Las buenas nuevas del Evangelio. Note con atención, maestros de Biblia, ancianos, diáconos, predicadores, responsables y líderes de la Iglesia de Cristo. Note con atención. Las buenas nuevas del Evangelio no fueron dadas para que hiciéramos nosotros negocio con ellas. Hay quienes predican por dinero. ¡Ah! Ya supo el hermano. Ya es único saber, me lo enseñas. Me lo enseñas. Hay quien predica por ganancia deshonesta. No es nada nuevo. Según Pedro 2:1, Pedro les escribe a los hermanos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Verso 3, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por eso cuando me habla un hermano que nunca me habla: hermano Alguín, dígame, hermano, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? No, nada. Y termina pidiendo dinero. 1 Timoteo 6:5, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice el apóstol, le escribe Timoteo: Timoteo, no te juntes con ellos. Así que no me enseñe que es avaricioso y hace negocio con la palabra, porque de este momento en adelante no me voy a juntar con usted. Es bíblico. Pablo le escribe también a Tito, capítulo 1, verso 10, porque hay muchos aún contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales, note, es preciso tapar la boca. Eso sí voy a hacer, hermano. Eso sí voy a hacer. Voy a taparte la boca si enseñas por ganancia deshonesta. Eso sí voy a hacer. Y cuando un siervo de Dios, su servidor, hable así,
Ciérrele usted la boca, porque debo de hablar solamente la palabra de Dios. Acuérdese al principio, porque si no lo hacemos, el nombre de Dios no es glorificado. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Esa gente hay que taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este mandamiento es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos, ¿a quiénes? A los maestros. Hermano maestro de Biblia, es una vergüenza escuchar que no estás predicando la palabra de Dios. Ancianos de la iglesia, es una vergüenza saber que estás enseñando y tratando de corregir a los hermanos sin la palabra de Dios, con tus ideas, con tus pensamientos. Es una verdadera vergüenza. Y en el nombre de Jesucristo, por medio de su palabra, te pedimos que te arrepientas y comiences a vivir una fe sincera, con un corazón sincero, enseñando lo que está escrito en la palabra del Señor. Eso es lo que debemos estar haciendo todos nosotros. Las buenas nuevas del Evangelio de Dios tienen que llegar al oído de todos, tal como Dios las ha dado. El apóstol Pablo se preocupó mucho de esto también. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante, dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo, o lo que asimismo recibí. ¿De quién? Por medio de revelación de Jesucristo. Jesucristo le dio el conocimiento, la enseñanza. Y dice: esto recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, sepultado y resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras. Todo debe de ser, hermano, la información dada por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. Lo que usted piensa de eso a mí no me importa, ni me beneficia en nada. A mí me beneficia lo que usted me enseña aquí, en la palabra del Señor. Y es lo mismo que le va a ayudar a toda persona que escuche la palabra. Sin embargo, para la muerte, sepultura, resurrección conforme a la Escritura, aquí no nos da Pablo los detalles del sufrimiento del Señor. Pero si usted nota con atención los detalles, si usted verdaderamente pone su corazón allí en la palabra del Señor, le puede sacar lágrimas al instante. Mateo capítulo 27, verso 27 en adelante, describe parte de sus sufrimientos. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Note con atención. Y desnudándole en público, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, escarnecían, diciendo: salve el rey de los judíos. Y empezaron a escupirle al Señor en su rostro. Y aquella caña que habían puesto en la mano de él la tomaron. ¿Saben qué hicieron con esa caña? Le golpeaban en la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Pero en Lucas capítulo 24, verso 46 en adelante, le explica a Teófilo lo que estaba ya profetizado de los sufrimientos, padecimientos y muerte de Cristo. Y le recuerda lo mismo que Pablo le dijo a los corintios. Así está escrito o fue escrito. Y oiga la palabra que sigue. Y fue necesario. ¿Quién lo necesitaba? ¿Él o nosotros? Nosotros. Fue necesario.
¿Qué fue necesario? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí les dice la razón, el punto principal de anunciar el Evangelio. ¿Por qué hicieron ese escándalo con Jesús? Mateo 27, 27. ¿Por qué pasó por todo eso? Para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Estas son las buenas noticias. A esto se le llaman buenas nuevas, las cuales producen en el creyente un deseo ardiente de compartirlas con otro. Estas buenas nuevas son las que impulsan en nuestro corazón el deseo de abrir nuestra boca, así como la abrieron los apóstoles antes que nosotros. Aún delante de las autoridades civiles y religiosas. ¿Por qué razón no soporta el corazón de conservarlas adentro? Tiene uno que abrir la boca y hablarlas y compartirlas. Hechos capítulo 4, verso 17 en adelante. Dijeron, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron en que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Verso número 19, note con atención. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios y delante de vosotros obedeceros a ustedes, obedecer a Dios. Juzguen. Y noten la siguiente frase de Pedro y Juan: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La pregunta es, ¿qué habían visto y oído? Pedro lo describe en su primera epístola, capítulo 1, verso 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no se las dimos a conocer ¿cómo? Con fábulas artificiosas. Lo que nosotros le dimos fue la palabra del Señor. 1 Pedro 4:11, ya lo leímos, hablamos la palabra del Señor. Sino cuando les dimos a conocer esto, se los dimos a conocer como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Dice Pedro: yo estaba allí, Jacobo estaba allí, Juan estaba allí. El Señor nos tomó aparte, nosotros tres, nos llevó a un monte santo, y dice un monte alto, y dice, allí se transfiguró el Señor. Y cuando yo estaba hablando, le dije: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Permítenos que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y mientras que aún yo estaba hablando, se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esa voz dijo: a Él, a Jesús, oíd. Pedro dice: razón por la cual lo que hemos visto y oído no podemos dejar de decirlo. Ahora, ¿en qué forma van a cerrar mi boca? La única manera que van a impedir y detenerme de que yo siga anunciando el Evangelio de Dios es quitándome la vida, dice Pedro, así como se la quitaron también a Jacobo. Hechos capítulo 12, versículo 2. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan Herodes. Jacobo también lo decía, también lo comunicaba, también lo compartía, pero Herodes lo detuvo dándole la muerte. Pero Juan sigue vivo. Juan también testifica, Juan también lo habla, Juan también lo anuncia y lo dejó escrito. Primera de Juan, dice la Escritura, capítulo 1, verso 1 en adelante.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, verso 4, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Las buenas nuevas de salvación, hermanos, en el final del verso número 4 dice Juan, producen gozo en nosotros. Amén. Pero, dice Pedro, el gozo que produce en nosotros es un gozo que va aumentando y va creciendo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 8 dice, ¿en quién crece y en quién aumenta? En ustedes los creyentes, en los que no han visto al Señor, en los que no lo vieron. Nosotros lo vimos con nuestros ojos, lo oímos con nuestros oídos, pero ustedes no lo vieron. Por eso dice el verso número 8, capítulo 1, 1 de Pedro, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y gozo glorioso. ¿Por qué no buscamos a ese extremo? Porque aún después de la muerte, el Señor nos sigue bendiciendo. ¿Con qué? Verso número 9. Obteniendo como el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Que se muera mi cuerpo enfermo de alguna enfermedad, no importa, pero voy a seguir sirviendo al Señor fiel hasta la muerte, porque después de la muerte, el Señor me seguirá bendiciendo. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando se anuncia el Evangelio, van a suceder dos cosas. Número 1, vas a creer en Él. Hechos capítulo 8, verso 12. Y cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando se oye la palabra del Señor, no como palabra de hombre, sino cuál es la palabra de Dios, el poder de la palabra obra y actúa en los creyentes, para que el hombre venga y caiga rendido en obediencia al Señor. Sucederá en ti, si tú te entregas al Señor, sucederá en ti lo que sucede con todo creyente. Anunciará las buenas nuevas de salvación con el mismo espíritu de fe que lo anunciaron los que fueron antes que nosotros. 2 Corintios 4:13, el apóstol Pablo recuerda esto. Creí, por lo cual hablé. Y dice Pablo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y parte de lo que creemos es que si nosotros sabemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, también nos levantará a nosotros y nos presentará juntamente con ustedes ante el Padre. Y ese es el mensaje del Evangelio. Pero también cuando se anuncia el Evangelio, número 2, sucederá que algunos van a rechazarlo. Está en la palabra del Señor. Romanos 10:16 en adelante. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra, confines de la tierra, sus palabras. ¿Las palabras de quién es? Desde los profetas, desde los apóstoles, desde los primeros cristianos en Cristo y desde muchos que estamos aquí presentes. No podemos callar de decir lo que creemos. En Cristo Jesús hay perdón de los pecados. En Cristo Jesús hoy Dios puede reconciliarte y prepararte para cuando partamos de aquí, tú y yo podamos ir a una morada eterna en completa paz al lado de nuestro Padre Dios. Eso es lo que enseña el Evangelio. El sacrificio de Jesús, hermanos, noten esto con atención. Si el sacrificio de Jesús no te llega al corazón, si lo que le hicieron, como leímos en Mateo 27 en adelante,
no te estremece. Si las 6 agonizantes horas colgando en aquella cruz tan cruel antes de morir no te hacen sentir nada, es importante que escuches la siguiente información. 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Malas noticias, verso número 9. ¿Para quiénes? Para los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio. ¿Por qué? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y no quieres tú perderte de esto. Quieres estar allí, pero quieres estar allí siendo justificado por la sangre preciosa de Cristo. Termino con este ejemplo bíblico más. Lucas capítulo 16, verso 22 en adelante. Todos nosotros hemos estado en situaciones difíciles, pero aquí hay una situación difícil. Un hombre rico muere y es sepultado. Malas noticias para el hombre rico. Muere sin estar en paz con Dios, por lo tanto irás a un lugar de tormentos. Verso 23, y en el Hades alzó los ojos, y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Malas noticias. ¿Por qué? Porque murió sin estar en paz con Dios. Pero continúan las malas noticias, verso 27. Te preocuparás por los tuyos y no podrás hacer nada absolutamente por ellos. Dice el versículo 27, entonces dijo: Te ruego pues, Padre, que me envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Dijo: No, padre Abraham, pero si envías a alguno de los muertos, entonces ellos se convertirán, van a oírlos. No. Si no oyen a Moisés y a los profetas, ni aunque envíe uno entre los muertos, no se van a convencer, no se van a convertir. No. Qué triste es morir sin estar en paz con Dios. La mala noticia fue para el hombre rico. Ahora, déjame decirte una buena noticia hoy. Aún estás a tiempo para prepararte para antes del día de tu muerte. Esta es una buena noticia. Aún tienes tiempo para entregarte en obediencia a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante, 9. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque por el corazón se cree para justicia, mas por la boca se confiesa para salvación. Y Hechos capítulo 8, verso 35 en adelante, nos presenta un hombre que creyó de todo corazón en Cristo, confesó que Cristo es el Hijo de Dios, y dijo: ahí hay agua, que impide que yo sea bautizado, y fue bautizado por Felipe. Noten esto: si tú te conviertes al Señor, no habrá preocupación de muerte. Y noticia número 2, si te conviertes al Señor, podrás compartir esta buena noticia con los tuyos. Es una buena noticia. Ahora sí, como le dijo al leproso, no digas nada, no digas nada. Ahora sí, vaya y abra su boca. Diga lo que usted cree que está en la palabra de Dios. Comparta las buenas nuevas de salvación, como Cornelio las compartió con sus parientes y amigos más íntimos en Hechos capítulo 10, verso 24, y como compartió la palabra. Entonces en el verso 48 el apóstol Pedro dijo: que sean todos bautizados, y fueron todos bautizados. Usted podrá compartir la buena noticia como Lidia. Capítulo 16, libro de los Hechos, verso 14 en adelante, dice que Lidia la compartió con su familia y fueron bautizados. Hechos 18, 8,
Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, dice la Escritura, con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Por lo cual dice el apóstol, 1 Tesalonicenses 2:13, nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra que de nosotros oíste, no la recibiste como palabra de hombre, sino como tal cual es la palabra de Dios. Note lo que dice al final del versículo, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, el Evangelio del Señor, tiene poder. Romanos 1:16, tiene poder para salvar. Pero aunque tenga poder la palabra, si no la crees, Dios no va a hacer nada por ti. Tienes que creer. Termino con esto, hermanos. Ya se me pasó el tiempo y ya no me van a invitar. Cuando Pablo relata su conversión, descansó mi corazón. Cuando Pablo relata su conversión, lo que sucede en Hechos capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, sigue hablando, y en su relato dice, un hombre llamado Ananías, que era un siervo del Señor, vino a mí y me dijo, Pablo, el Señor que se te apareció allá rumbo al camino de Damasco me mandó. Él te ha elegido para que conozcas su voluntad y seas testigo de las cosas que has visto y oído. Y platica lo que pasa. Y dice, Ananías me dijo, capítulo 22, verso 16, me dijo, ahora pues Pablo, que era Saulo antes, ¿por qué te detienes? ¿De qué o qué, Ananías? ¿Me detengo de qué? Levántate. ¿A qué me levanto? Bautízate, lava tus pecados y ahora vas a invocar el nombre del Señor. Y ahora a los que estabas persiguiendo para llevarlos a la muerte, vas a ir detrás de ellos, pero vas a ir detrás de ellos predicándoles las buenas nuevas del Evangelio. Y entonces me levanté y fui bautizado por el perdón de los pecados. Y en esta hora te pregunto a ti, al igual que Pablo, ¿por qué te detienes? Si la palabra del Señor ha sido predicada a ti, pura, limpia, santa, tal como el Señor nos la ha dado, ¿por qué te detienes? En el nombre de Jesucristo te rogamos, levántate en este momento, levántate, entrégate al Señor y lava tus pecados en el nombre del Señor Jesucristo, como nos dejó en su santa palabra. Porque la noticia más hermosa en el Evangelio, anunciar el Evangelio, es que cuando nos vayamos de aquí, hermanos, de esta vida, nos vayamos seguros en las santas manos del Señor y vayamos en paz a casa. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que el nombre de Dios, hermanos, sea honrado y glorificado hoy y siempre.